12:04 y ya está en el estudio Héctor Vicente, que como cada jueves no vino solo, vino acompañado de varios ejemplares de la juventud que veo sobre la mesa del estudio. Héctor, Varios buen día. ¿Cómo andás, Emiliano? Bien. Varios ejemplares y esta ayuda a memoria que hago previo al envío de las fotografías que va a mostrar allí con su capacidad que la caracteriza Martina Díaz, que está inmediatamente al lado de Blanca Rodríguez. Qué valores, Qué dúo. Qué dúo, qué dúo para la radio. Tienen que ser un programa ellas dos juntas, las operadoras. Las operadoras, sí. Emiliano, vos sabés que... No sé de qué puede tratar. Sí, muchos temas. Fútbol. Siempre que selecciono, que pienso qué materiales traer para compartir con los oyentes en el archivo, al que voy 2 o 3 veces por semana, siempre me pienso qué puedo llevar, una que no haya traído ya el tema, no repetir los ejemplares, y otra, vincular temas del archivo a la realidad nacional o internacional. Actual. Mes de la memoria, ¿no? Mayo. Muchas actividades. Desde el 84 para acá, libros, películas, seminarios, pero el tema no se resuelve. No se resuelve porque el Ejecutivo no llama a declarar a los responsables de las detenciones y desapariciones. Algunos están presos, en la cárcel VIP, todo eso, pero pasan los años. Bueno, ahora se está preparando otra marcha. Entonces, en este mes de la memoria, que yo digo siempre, este país, ¿no? Sí, pero no. Del medio pelo. Un país que no es racista, pero hay racismo. Y tenemos esta democracia renga, que no es democracia total, porque si los asesinos y los secuestradores siguen impunes, ¿de qué democracia estamos hablando? Entonces, me decidí traer para este mes de mayo esto que está relacionado con el primer proyecto de ley que presentó la bancada de Unidad Popular cuando estuvo en el Parlamento. El primer proyecto de ley que presentó, en este caso, el diputado Eduardo Rubio el 26 de marzo, fue el proyecto para derogar la ley de impunidad. Ahí estamos viendo el ejemplar del 31 de mayo. Por la verdad y la justicia, Unidad Popular presentará el lunes proyecto de ley para anular la impunidad. Unidad Popular presentará su primer proyecto de ley tras haber ingresado al Parlamento en el corriente año, el cual estará destinado a la anulación de la ley de caducidad que ha sustentado la impunidad durante 29 años. Se escribía en La Juventud en el año 2005, manteniendo al Estado y sus dirigentes como cómplices de la dictadura reaccionaria que azotó al país hasta 1985, por lo que convoca a todas las expresiones sociales a sumarse a la causa de establecer juicio y castigo a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Con motivo de la presentación de este hecho, esta organización política realizará una conferencia de prensa a las 3 de la tarde en la sala 10 del edificio anexo José Artigas del Palacio Legislativo. En la misma participarán los integrantes del Coordinador Nacional de la Unidad Popular con el diputado Eduardo Rubio. Ahí estamos viendo la portada. Y en la página 4 está el proyecto de ley, que en alguno de sus... tenía 7 artículos nomás. Anúlense y declárense inexistentes los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley número 15.848 sobre la caducidad de la pretensión punitiva del Estado del 22 de diciembre de 1986. Se tendrán por no pronunciadas las resoluciones del Ejecutivo que hayan incluido casos en la caducidad en la aplicación de la ley 15.848 del 22 de diciembre de 1986.
el Poder Judicial continuará de oficio la tramitación de las causas que hayan sido alcanzadas por las disposiciones anuladas, como si éstas nunca hubieran existido, no pudiendo invocarse la cosa juzgada en dichas causas hasta el dictado de la nueva sentencia. Declárase que los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado entre el 13 de junio del 68 y el 1 de marzo del 85 son crímenes de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles de conformidad con la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad del 26 de noviembre del 68 y demás tratados internacionales de derechos humanos. Ese parte de los articulados del proyecto de ley que no prosperó en el Parlamento. Y recordar también, Emiliano y oyentes, que del 2015 para acá, ya desde el 2005, cuando el Frente Amplio ganó el primer gobierno, sí, tuvo las mayorías parlamentarias para anular esta ley. No precisaba que la llamada oposición ahora votara, y sin embargo, como decisión política, no lo hizo. Este es un ejemplar del 31 de mayo del 2015. El siguiente ejemplar que vamos a presentar es del 24 de mayo, también tiene que ver con este tema. Balance de los 3 meses de la gestión parlamentaria de Eduardo Rubio, 26 de marzo, Unidad Popular. Asumió exigiendo cese de la impunidad y esta semana presentará proyecto de anulación de la ley de caducidad. Porque también en la política hay que serlo, pero parecerlo, ¿no? Y se había prometido presentar un proyecto de ley para anular la ley de caducidad, y se hizo así. El papel de la Unidad Popular durante este debate y de su representante Eduardo Rubio sintetizaron los 3 meses de práctica parlamentaria de esta organización política de izquierda, en donde, tal como se anunció desde los tiempos de la campaña que la llevó a la Cámara Baja, se llevó al Parlamento burgués la visión del movimiento popular, los problemas reales de los trabajadores y una visión de izquierda real que ha obligado al oficialismo a admitir sus concesiones ideológicas y sus similitudes con blancos y colorados. Una gestión que comenzó con el compromiso asumido de luchar incansablemente contra la impunidad, que se desarrollará esta semana presentando un proyecto de ley que propone anular la ley de caducidad. ¿Qué tema como vos decías, Héctor, para estos días previos que estamos viviendo a una nueva marcha y bueno, todas las actividades que se despliegan a lo largo de todo el mes de mayo, ¿no? Y además en estos días, Emiliano, donde se hacen homenajes a una figura de la realidad política, y bueno, hasta los enemigos acérrimos de los trabajadores y del pueblo, hablando bien de él, que fue presidente. Sí. En estos días también se cumplió el centenario del nacimiento de un hombre muy importante para los trabajadores y para el pueblo, como fue Don Elio Sartú. Sí. Se recordó acá en la radio. Fue senador, se fue del Frente Amplio también, y fue fundador de Asamblea Popular. Y en el Archivo de la Juventud rescaté este documento, que documentos se llaman distintos materiales que la juventud ha editado. Sí. Ayuda a memoria. ¿Por qué votar a la 326? Sartú al Senado, Eduardo Rubio diputado. Año 2009. Fue del 15 de octubre del 2009. Y aparecen acá, es una especie de ayuda a memoria, como dice el título. Cómo el progresismo fue degenerando, se fue moviendo hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha. Varias fotografías de distintos momentos, la presencia del presidente de los Estados Unidos, George Bush, en Anchorena, comiendo el asadito con Tabaré Vázquez, pero yo seleccioné una foto, podía haber seleccionado otra, pero seleccioné una foto de un brindis, donde está brindando en primer plano. Atrás hay otras figuras del gobierno de esos años. Está Danilo Astori, José Mujica
y la representante del Banco Mundial chocando las copas de champán. Una foto que causó mucho revuelo dentro del Uruguay y fuera. Ahí la estamos viendo en pantalla. Estamos viendo ahí sobre la figura de quien fuera presidente de la República. ¿Hacemos la pausa o seguimos? Hacemos como quieras, si querés hacemos la pausa y venimos con algunos. A lo mejor le puedo pedir a Martina que ponga la foto otra vez de la portada de este Ayuda a Memoria, donde aparece Elio Sartú, candidato al Senado, y Eduardo Rubio. Esa fue la elección donde, bueno, Eduardo Rubio entró al Parlamento y no dieron los votos para que Sartú ocupara su banca en el Senado. Pero sigue presente la conducta y la ética de Elio Sartú, siempre defendiendo a los trabajadores y siempre por la izquierda. Hacemos la pausa entonces y seguimos recorriendo el archivo de la juventud. A decir verdad. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Ciclo especial de Radio Centenario. Reafirmando la vigencia del pensamiento y accionar del comandante invicto. Todos los lunes, 13:30 horas, 100 años con Fidel. En Óptica Río 2, vemos por vos y para vos. Descubrí una nueva forma de ver el mundo con nuestros lentes de alta calidad. Monofocales, bifocales, multifocales, lentes de sol y lentes de contacto. Óptica Río 2. Estamos en 18 de julio 921, Casi Convención. Contactanos al 091-474-915. Te esperamos. Qué guay, dulce, qué guay. Apitoxina purísima. Mejor no hay. Calidad internacional importada de Georgia. No más dolores musculares y reumáticos. Aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico. El Queguay de Luis Córdoba. Pedidos celular 099-761-563. A decir verdad. Donde la realidad suena diferente. Después de este respiro, Héctor, seguimos con otros ejemplares. Seguimos con el archivo, que, como decimos, a las palabras se las lleva el viento, sí, pero el papel escrito está ahí y la realidad se repite y las cosas no cambian. Hace poco se conocieron datos, Emiliano, y José Antonio Roca lo refería también, sobre las condiciones de vida de los uruguayos en el INE. Este ejemplar es del 30 de julio del 2010. Ya tiene unos cuantos años, ¿no? Según el INE, la pobreza en 2009 cayó un 1,5%. 1 de cada 5 uruguayos vive bajo la línea de pobreza. Ahí miramos una fotografía que perfectamente podía ser de ahora. Una familia acurrucada sobre algunas prendas que buscan abrigarlos, 2 adultos y un niño. Perfectamente podía ser una fotografía de hoy, del 2026. 1 de cada 5 uruguayos vive bajo la línea de pobreza.
30 de julio del 2010. El último informe del INE divulgado en el día de ayer constata que el porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza en el 2009 se redujo del 22,4 al 20,9 del total de la población. En tanto, la indigencia bajó del 2 al 1,6%. En síntesis, en el 2009, la pobreza se redujo apenas un 1,5% respecto al 2008. Esto significa que 1 de cada 5 uruguayos se encuentra por debajo de la línea de pobreza y que 1 de cada 60 uruguayos es indigente, según el informe elaborado con una nueva metodología. Los niños y adolescentes y la población afrodescendiente son quienes registran la mayor proporción de sus integrantes bajo la línea de pobreza, así como las poblaciones del interior urbano con menos de 5.000 habitantes. Asimismo, se constata que en el 2009 el descenso de estos indicadores se frenó debido a la crisis internacional. Si bien aún no hay datos sobre el 2010, la situación hace prever que no haya descenso de la pobreza. ¿Cómo se repiten los problemas? Pero además las causas. Uruguay totalmente dependiente, porque así lo quiere el gobierno, de la situación internacional. Si baja o sube el petróleo, claro, si se pueden vender o no los commodities, las materias primas, se siguen exportando las materias primas como en la época de la colonia española en bruto, la carne, la lana, el ganado en pie. Todo. 30 de julio del 2010. Nos quejamos por el olor, eso sí. Sigue el ganado en pie yéndose, pero ahora nos quejamos porque tiene olor. Pero eso depende del viento, la culpa es del viento, porque si el viento está hacia el Río de la Plata no hay problema ninguno. El que siente mucho olor siempre, y lo denuncia Jorge Bonaldi Doldán, porque sale a la ventana y a veces pone fotos de los atardeceres, de las grúas. Pero pone también Bonaldi eso, pero ¿no? Cuando el barco está con las vacas no se puede poner. Se acaba el romanticismo, se acaba la fotografía. Sí. Y vamos a cerrar con este ejemplar del 27 de julio del 2010, que lo traje porque tiene un título también que uno podría tomarlo como mayor superávit primario y mayor recaudación para pagar la deuda externa. ¿Y la deuda social quién la paga? También aparece foto de un niño, casi un niño, que podía ser perfectamente hoy también, entre unas bolsas de nylon. El gobierno prevé que el superávit fiscal primario antes del pago de la deuda crecerá en 350 millones de dólares a 550 millones este año, y el 2011 de 450 a 600 millones. La recaudación aumentó un 13% gracias a los impuestos a los salarios, a la jubilación y el IVA. Todo pagará la deuda externa, emitiendo más deuda y restándole al presupuesto recursos que bien podían ir a vivienda, educación, salud o a generar puestos de trabajo. Estamos hablando del 2010. Lo que al gobierno no le interesa, dice la portada del diario, son los incendios de los ranchos en las periferias de todas las ciudades del país, ni las muertes por hipotermia. En Melo murió un hombre de frío. En Montevideo una mujer y su familia perdieron todo al incendiarse su vivienda precaria. No son los primeros y lamentablemente no serán los últimos de este invierno. Como dice Jane Petras, estos no son muertos del frío, sino son muertos de la pobreza. Para esto el gobierno responde con colectas y limosnas. El gobierno del Frente Amplio paga la deuda con el sistema financiero y olvida su compromiso con la deuda social. ¿Cuántas verdades en estos párrafos? Escuchaba hoy, antes de venir para acá en otra emisora, enojadísimo al ministro Odone, sí. Porque los que tenemos que salir a dar la cara somos nosotros, dándole palo a los que lanzan el debate, los que dan un debate doméstico contra la SAFAP sobre el tema de la seguridad social. Porque los que tenemos que dar la cara somos nosotros. Sí. ¿Quién defiende las empresas públicas? El gobierno no, en la columna del diario de este año 2010. En la OCE no hay botas, trabajamos con botas rajadas, con frío, con ropa rota, camiones que se rompen, herramientas que faltan, estamos trabajando en las peores condiciones. Te hablo de la OCE porque es lo que conozco. Entonces, ¿quién defiende estas empresas? Dijo Walter López, que era dirigente de la Federación de la OCE y de la Mesa de Entes. Pero además, en este ejemplar,
Hacía tiempo que no lo traíamos, aunque siempre está. Fidel, mensaje de Fidel, año 2010, a los combatientes revolucionarios. Este era el diario del 27 de julio. Sí. Ah, claro. Nada puede arrebatar el derecho a disfrutar el día de gloria y felicidad que significa para nuestro pueblo el 26 de julio. Fidel ya estaba embromado de salud en esos años y progresivamente estaba dejando algunas de sus responsabilidades, pero envió un mensaje a los combatientes revolucionarios de Artemisa y de toda Cuba. En Artemisa fue que se hizo el acto por el 26 de julio. Queridos compañeros, el próximo lunes se cumplirán 57 años de lucha sin tregua por la independencia de nuestra patria. Unos pocos tenemos el privilegio de vivir. En mi caso personal, agradezco a los combatientes de Artemisa que entraron y me rescataron cuando estaba en las proximidades de la entrada, tratando de impedir que una ametralladora disparara contra los combatientes a los que había ordenado retirarse. Nuestro pensamiento revolucionario partió de la idea martiana de que patria es humanidad, y este no ha cesado de evolucionar. El simple hecho de haber sostenido esta lucha durante tanto tiempo constituye una prueba de lo que puede lograr un pequeño país frente al gigantesco poder del imperio. Un año como el actual, estamos hablando del 2010, en que nos aproximamos cada día más a dramáticos acontecimientos, me siento obligado a recordar a los valerosos compañeros encerrados en las prisiones de alta seguridad de Estados Unidos. Es grotesco el odio que despiertan a los que manejan ese imperio, incapaz de comprender a cuán altos sitiales los elevan. Está refiriéndose a los 5 que fueron, a los 4 que fueron tomados como rehenes. Ellos, lo mismo que nuestros representantes diplomáticos en ese país y en muchos otros de similar peligro, se mantienen en los puestos que el deber les asigna, imperturbables ante grandes riesgos de los cuales están muy conscientes. Las noticias que se publican cada día van confirmando nuestras apreciaciones acerca de la gravedad de los peligros que se ciernen sobre la humanidad. Nadie puede, sin embargo, arrebatar el derecho a disfrutar el día de gloria y felicidad que significa para nuestro pueblo el 26 de julio. Nadie nos puede tampoco privar del derecho a soñar que aún es posible que nuestra especie sobreviva a las difíciles pruebas que nos esperan en un futuro próximo. Los felicito con la alegría y la dignidad que nos han legado nuestros antepasados a lo largo de casi 2 siglos de lucha. Fidel Castro Ruz, junio 24 del 2010. Tremendo. La verdad que sí, la vigencia más de esto. Tremendo. Total. Tremendo. Bueno, Vicente, hay que suscribirse al diario ahora, ¿no? A tener el semanario hoy. 2924-7971. Sí, señor. Me enteré que vinieron unas cajas con unas bebidas muy buenas. Sí. Voy a hacer una erogación. Una erogación, sí, necesaria en invierno. ¿Con algo de alcohol decís vos o miel? ¿Vos pensabas llevar miel? Voy a ver qué... Miel con algo más, sí, puede ser, seguro. Sí, la miel con grapa es muy buena. Exacto, la miel con grapa, sí. ¿Te gusta a vos? Sí, sí. Bueno, nos vemos la semana que viene. El sábado. Hasta el próximo jueves desde el Archivo de la Juventud.